El espionaje lituano asegura que Rusia se prepara para una guerra con la OTAN. Según un informe de las agencias de inteligencia de Lituania, Rusia no solo asigna enormes recursos para la guerra en Ucrania, sino que también se prepara para una confrontación a largo plazo contra la OTAN. El Kremlin se ha embarcado en una importante reforma de sus fuerzas armadas que ampliará el potencial militar de Rusia en la región del Mar Báltico. Rusija kuria realius nestrateginio branduolinio ginklo pajėgumus Baltarusijoje. Pernai Baltarusijoje buvo atnaujinama šio ginklo saugojimo infrastruktūra, ruošiamas personalas ir branduoliniams galutėms nešti pritaikytos ginklų sistemos. El informe de Lituania señala que Rusia tiene suficientes recursos financieros, humanos, materiales y técnicos para sostener la guerra en Ucrania con una intensidad similar a la actual por lo menos 2 años más. Deja kol kas turi pakankamai finansinių, tiek žmogiškųjų resursų, materialinių ir techninių resursų kovos veiksmų tęsimui. Ir bent jau artimoje perspektyvoje. Ir kaip ir minėjau, turi labai daug valios tą toliau tęsti. Durante 2023 la fuerza militar rusa en Ucrania casi se duplicó y hoy se acerca al 500.000 de soldados. En 2024 las asignaciones militares rusas representan al menos 1/3 del presupuesto estatal, 102.000 millones de euros. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió a las potencias occidentales del riesgo real de una guerra nuclear en caso de escalar en el conflicto en Ucrania. En su discurso a la nación para definir la prioridad del país, a 2 semanas de una elección presidencial sin competencia, Putin se congratuló por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias si algún país occidental enviaba soldados a Kiev, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, mencionara esta semana esta posibilidad. Recordamos la suerte de aquellos que enviaron sus contingentes de tropas al territorio de nuestro país, afirmó el líder ruso en una aparente alusión a las fracasadas invasiones de Hitler. Ahora, hablaron de la posibilidad de enviar a Ucrania contingentes militares occidentales, pero las consecuencias de estas intervenciones serían realmente más trágicas, declaró Putin ante la élite rusa en el Gostiny Dvor, un palacio de congreso cerca de la Plaza Roja de Moscú. Tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, además de asustar al mundo, es una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. ¿No entienden eso?, se preguntó el mandatario durante este discurso que duró un poco más de 2 horas. Capacidades militares multiplicadas. El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y en el noreste de Ucrania, después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera de 2022. Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana del verano fracasó, y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones, superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados. A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Avdiivka en el frente occidental, y continúan su ofensiva en este sector. Se han multiplicado las capacidades militares de las fuerzas armadas rusas, avanzan con un paso firme en varias zonas del frente. Se felicitó el jueves Putin, añadiendo que la absoluta mayoría del pueblo ruso apoya la campaña militar en Ucrania. Además, sus tropas no retrocederán, no fracasarán, no traicionarán, prometió el gobierno en la conclusión de su discurso. El mandatario también elogió la flexibilidad y la resistencia de la economía rusa que, pese a la avalancha de sanciones occidentales, resiste y se ha centrado en la maquinaria de guerra y en el mercado asiático. En su discurso a la nación, Putin suele hacer balances del año anterior y fijar las orientaciones estratégicas del país. Este jueves 29 de febrero esbozó un programa de aquí a 2030, al término del próximo mandato presidencial que con toda probabilidad logrará en las elecciones sin oposición del 15 al 17 de marzo. También usó esta plataforma para arremeter contra Occidente, presentándolo como el enemigo depravado de los valores tradicionales, defendidos oficialmente por el Kremlin. Una familia con muchos hijos tiene que ser la norma, lanzó, en un contexto de graves problemas demográficos en el país, acentuados por el asalto a Ucrania y la huida al extranjero de cientos de miles de personas. Tras una primera parte de la alusión centrada en la situación internacional, Putin prosiguió con múltiples promesas de ayuda social, especialmente para los veteranos y sus familias, y anunció investigaciones en infraestructura, educación y nuevas tecnologías, entre otros sectores.